Buenos días para todos los estudiantes. El día de hoy pues vamos a trabajar en el módulo de biología humana con la temática la característica de los seres vivos. Entonces, a lo largo de la clase pues vamos a estar trabajando algunos aspectos en diferentes momentos. Vamos a hacer una generalidad de todos los temas que corresponden a las características de los seres vivientes y asimismo vamos a estar complementando pues la sesión a partir de diferentes eh, herramientas como videos o eh, artículos científicos que nos van a apoyar un poco la construcción de este conocimiento. Quien les habla, el docente David Camilo Enríquez Pérez. Cuando hablamos de las características de los seres vivos, reconocemos que es muy difícil dar una definición puntual de lo que es una característica o de lo que es la vida. Sin embargo, pues forma parte integral de todo lo que conocemos y observamos a lo largo de nuestro sentir y percibir, y hace parte, pues, de manera integral de lo que constituye el universo. Entonces, por eso es un fenómeno que asimismo eh, no tiene una respuesta clara con respecto a lo que es la definición puntual, pero sí podemos ir definiendo algunas de sus características puntuales para definir cuál es la diferencia entre un organismo viviente y un componente abiótico que corresponde a la dinámica dentro del planeta. Entonces, para eso, para esas características, para definir esas características, pues podemos empezar reconociendo un poco algunos de los organismos que observamos a nuestro alrededor. Puede ser, como nos muestra la imagen, puede ser una mariposa, puede ser un pájaro, una roca, en este caso el agua, etcétera, etcétera. Todo esto son componentes de, de nuestro entorno, ¿cierto? Pero precisamente cada uno de estos componentes lo podemos definir que tienen unas características propias que se diferencian unos de otros. Por ejemplo, entonces, una mariposa se, mm, se diferencia, por ejemplo, de un árbol. Es clara las diferencias, ¿no? Una roca, ahí en este caso, la podemos definir como parte, por ejemplo, del suelo, ¿cierto? Y se diferencia, por ejemplo, de un mamífero, puede ser un ratón, ¿cierto? Entonces, a pesar de que todos conforman un mismo entorno, también hacen parte de esa dinámica del ecosistema. Y hay unos elementos que tienen vida o que tienen unas características para poderlos denominar seres vivos y otros componentes, en este caso, por ejemplo, la roca, eh, digamos, es un componente abiótico, pero que permite que los organismos vivos puedan trascender y desarrollarse a lo largo pues del desarrollo o el transcurrir de su vida. Para dar continuidad, entonces podemos hablar de algo que se denomina diversidad. Entonces, acá vemos que el término diversidad está siempre definido como variedad, tiene sinónimos, perdón. Entonces, al mismo tiempo, entonces podemos reconocer que existe en el planeta diversidad de especies, diversidad de razas, diversidad de animales, diversidad de plantas, diversidad de microorganismos, diversidad de todo lo que observamos a nuestro alrededor. Y eso mismo es lo que hace que podamos distinguir los seres inanimados o los componentes abióticos y los seres vivos, ¿cierto? Esa diversidad. Y esa diversidad está dada a partir de las diferentes
cambios biológicos que a lo largo del tiempo y el espacio se van dando en un ecosistema, en un entorno o en un hábitat, dependiendo pues de las características. Incluso los cambios de los seres vivos, perdón, de los seres humanos también influyen sobre esa diversidad. Entonces, las dinámicas sociales, culturales, ecológicas, hacen también que todas esas dinámicas jueguen un papel importante en esa modificación de la diversidad o de la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de biodiversidad, hacemos referencia a diferentes, mm, a más variedad de esas especies de vida, ¿cierto? Entonces, la reconocemos como características fundamentales para definir esos elementos que conforman un ser vivo. Cuando hablamos de las características de los seres vivos, podemos reconocer algunos aspectos fundamentales que nos pueden, digamos, llegar a dar un poco más, por lo menos un acercamiento a un concepto general. Entre ellas encontramos, pues, 6 aspectos importantes. Entonces, el primer aspecto podríamos reconocer una organización y una complejidad y un orden. Cuando hablamos de una organización y una complejidad, es reconocer que todos los seres vivos están organizados, valga la redundancia, en grupos de acuerdo a la complejidad o al grado de evolución, podríamos decirlo, de cada uno de estos grupos de organismos, ¿cierto? Entonces, por eso se le denomina complejidad. Entre más evolucionados, llamémoslo así, digamos, son organismos que tienen mayor cantidad, por ejemplo, de estructuras, eh, han sido, se han, ha modificado su metabolismo, su fisiología para generar gran diversidad. Entonces, por eso tienen una organización. Entonces, los diferentes grupos, por reinos, por clases, etcétera, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante. Eh, la segunda característica es la reproducción. Entonces, la reproducción es cómo los seres vivos tienen esa capacidad de perpetuar la especie a partir de esa función que tienen de originar otro organismo a partir de otro organismo. O sea, un organismo puede dar origen a otro. Dependiendo pues del tipo de reproducción, encontramos diferentes tipos de formas para esa reproducción, que también la vamos a ver más adelante. Acá estamos haciendo como un pequeño esbozo de las principales 6 características. Crecimiento y desarrollo. Esa es una de las características que tienen los seres vivos para crecer, para cambiar a lo largo de su vida, y modificar tanto en estructuras como en funciones internas. Entonces, eso es lo que denominaba antes el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo y muerte. Entonces, asimismo, reconocemos que todos estos tienen esa capacidad de hacer esta característica. El metabolismo, todos los seres vivos están regidos por funciones químicas o reacciones químicas que permiten que existan funciones vitales. Entre ellos, por ejemplo, la capacidad de respirar, de producir energía, de duplicar el ADN, todo eso es un metabolismo, es generar energía a partir del desarrollo de diferentes reacciones químicas, fisiológicas en el interior del organismo. La capacidad de irritabilidad es esa capacidad de percepción de cambios, no irritabilidad en el temperamento, llamémoslo así, sino es la percepción de los cambios externos. Entonces ahí reconocemos, por ejemplo, cuando una planta busca el sol. Entonces reconocemos cómo esa capacidad de búsqueda de sol es una forma de irritabilidad para que subsista la especie. La homeostasis es un término un poco más técnico que hace referencia a ese equilibrio, a que el organismo tiene la capacidad de buscar siempre ese equilibrio.
Entonces, en ese orden de ideas, siempre va a buscar o va a tender a estar en un equilibrio. Entonces, por ejemplo, los seres humanos, cuando se enferman, el cuerpo humano, quien le genera equilibrio, ¿quién es? Pues el sistema de defensas. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de lo que es homeostasis. La evolución, entonces, hace referencia a esos cambios que se pueden perpetuar a nivel genético, ecológico, sobre una especie, a partir de esa modificación de diferentes características propias de la especie. Entonces, esas son las características, las 6 características principales que podemos decir que nos indica qué es un ser vivo. A continuación, vamos a ver un video que nos va a acercar un poco más a la determinación de esas características vistas anteriormente. El video lo encontramos en la plataforma de YouTube y al final pues les voy a dejar los respectivos enlaces y las referencias. Los seres vivos son organismos que tienen procesos biológicos. Se oponen a los seres inertes, los cuales no respiran, se reproducen ni tienen otras funciones vitales. Las características de los seres vivos son los rasgos biológicos que los definen y que deben tener para considerarse que están vivos. Estas particularidades los diferencian de los materiales inertes. Estos atributos fundamentales son comunes en todos los seres vivos y para ser considerados como tales deben tenerlos. De hecho, un ser vivo es definido como un organismo que muestra las características de la vida, entre ellas la reproducción, excreción, uso de energía, entre otros. La mayoría de los expertos clasifican a los seres vivos en uno de los 5 reinos de la naturaleza. Reino Monera, microorganismos de una sola célula que no tienen una membrana nuclear. Reino protista, organismos de una sola célula autótrofos o heterótrofos que son más grandes que las bacterias. Reino fungi, organismos multicelulares que descomponen materia orgánica para alimentarse. Reino plantae, organismos multicelulares y autótrofos que utilizan la fotosíntesis para crear alimento. Animales, seres multicelulares heterótrofos que dependen de otros organismos para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Estas son: están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida. Una célula se considera un organismo vivo ya que lleva a cabo procesos vitales, como la respiración, reproducción y muerte. Cuando varias células se unen, tenemos un organismo pluricelular y cuando se unen millones, dan lugar a los tejidos y a los seres vivos más complejos, como las plantas o animales. Las células contienen la información hereditaria de un organismo, llamado ADN, y pueden realizar copias de sí mismos en un proceso llamado mitosis. Las células están hechas de un núcleo y de citoplasma, cubiertos de una pared delgada llamada membrana, la cual actúa como una barrera para el ambiente que la rodea. Las células de plantas también tienen un núcleo, citoplasma y una membrana. Una célula vegetal es que las células vegetales tienen una vacuola, cloroplasto y una pared celular. Algunos microorganismos están compuestos de una sola célula, mientras organismos más grandes están compuestos de millones de células distintas. Crecen y se desarrollan. Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen. Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos, crecer involucra una transformación drástica. Por ejemplo, una mariposa comienza como una sola célula, huevo, luego se convierte en una oruga y luego en una crisálida, para luego transformarse en una mariposa. Se reproducen.
La reproducción es el proceso en el que nuevos organismos o descendencias son generados. Un ser vivo no necesita de la reproducción para sobrevivir, pero como especie necesita hacerlo para la continuidad y asegurar que no se extinga. Existen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual, que involucra dos individuos de la misma especie para fertilizar una célula, y la reproducción asexual, común en organismos unicelulares ya que no necesita de otro individuo para realizarse. Obtienen y utilizan energía. Las células no pueden sobrevivir por sí mismas, necesitan poder para mantenerse vivas, necesitan energía para realizar funciones como crecer, mantener su balance, repararse, reproducirse, moverse y defenderse. La energía es el poder para hacer cosas. Este poder puede venir de muchas maneras y formas, pero todas pueden ser relacionadas con el Sol. Esta es la fuente de toda energía. Relación. La función de relación consiste en reaccionar ante los cambios del ambiente o ante estímulos internos. Por ejemplo, si llueve, un lobo puede reaccionar ocultándose en una cueva, pero una piedra, material inerte, no podría. La respuesta a un estímulo es una característica importante de vida. Cualquier cosa que causa que un ser vivo reaccione es llamada un estímulo. Un estímulo puede ser externo o interno. Un estímulo interno puede ser la necesidad de ir al baño. El sol saliente que causa que una serpiente salga y explore es un estímulo externo. Los estímulos ayudan a un organismo a mantenerse en equilibrio. Los sentidos ayudan a detectar y a responder a estos cambios. Se adaptan a su ambiente. Evolución. Esto significa que pueden adaptar la manera en la que se comportan, cómo están construidos o su manera de vida. Esto es necesario para que puedan sobrevivir y reproducirse en sus hábitats. Por ejemplo, las jirafas tienen cuellos largos para poder comer vegetación alta que otros animales no pueden alcanzar. El comportamiento también es una forma importante de adaptación. Los animales heredan muchos tipos de comportamiento. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir. Tienen un metabolismo. El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan, mantengan sus estructuras y responden a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida, combustible en energía. La conversión de comida-combustible para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos nitrogenados. El metabolismo puede ser dividido en catabolismo, referente a la descomposición de la materia orgánica, y en anabolismo, referente a la construcción de células de ácidos nucleídos y proteínas. Tienen distintos niveles de organización. Organizan sus células en los siguientes niveles: tejido, grupo de células que llevan a cabo una función común; órganos, grupo de tejidos que llevan a cabo una función común; sistema de órganos, grupo de órganos que llevan a cabo una función común; organismo, un organismo vivo completo. Excreción, expulsan desperdicios. Los organismos vivos se deshacen de los desperdicios. La excreción es el proceso en el que los desperdicios metabólicos y otros materiales no útiles son eliminados de un organismo. En los vertebrados, este proceso es llevado a cabo principalmente por los pulmones, los riñones y la piel. La excreción es un proceso esencial en todas las formas de vida. En los mamíferos, la orina es expulsada a través de la uretra, la cual es parte del sistema urinario. En los organismos unicelulares, los productos de desperdicio son expulsados directamente a través de la superficie de la célula. Se nutren. La nutrición es el proceso de tomar comida y utilizarlo para hacer energía. Este proceso vital ayuda a los seres vivientes a obtener energía de varias fuentes. Los nutrientes son las sustancias que proveen nutrición. Todos los organismos vivos necesitan nutrientes para poder funcionar correctamente. Existen dos modos de nutrición:
El modo autótrofo, en el que los organismos utilizan materia inorgánica simple para sintetizar comida propia, y el modo heterótrofo, en el que los organismos dependen de otros organismos para obtener su nutrición. Las plantas, las algas y algunas bacterias son autótrofas. Los hongos y todos los animales, incluyendo a los humanos, son heterótrofos. Homeostasis. La homeostasis se refiere a la habilidad de un organismo para mantener la estabilidad sin importar los cambios del ambiente. Las células vivas solo pueden funcionar dentro de un margen estrecho de condiciones de temperatura, pH, concentraciones de hierro y disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los seres vivos deben sobrevivir en un ambiente donde estas condiciones pueden variar de hora a hora o de temporada a temporada. Por este motivo, los organismos requieren de mecanismos que puedan mantener su estabilidad interna a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo humano se puede controlar al elaborar o deshacerse del calor. La mayoría de las funciones del cuerpo están dirigidas a mantener la homeostasis. Contienen información genética. La información genética puede ser encontrada en todos los seres vivos. Es pasada de generación en generación a través de unidades heredadas de información química, en la mayoría de los casos llamadas genes. Respiran. Existen dos tipos de respiración: la aeróbica, la cual utiliza oxígeno, y la anaeróbica, que no necesita de oxígeno. Mueren. En el cese de todas las funciones biológicas que mantienen vivo a un organismo, fenómenos comunes que producen la muerte incluyen el envejecimiento biológico, la malnutrición, las enfermedades, la deshidratación, los accidentes y la depredación. Los cuerpos de todos los seres vivos empiezan a descomponerse muy pronto después de su muerte. Movimiento. El movimiento es obvio en los animales, aunque no tanto en seres vivos como en las plantas. Sin embargo, estas tienen partes que se mueven para poder adaptarse al movimiento del sol. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que posee un ser vivo de responder ante estímulos del medio interno o externo. Esta característica le permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a las condiciones de su entorno. Dicha respuesta puede ser diferente para un mismo tipo de estímulo y además se ajusta a la intensidad del mismo. Ejemplo de esto es un animal que cambia de color para ocultarse de un depredador u otro que permanece quieto durante largo tiempo al acecho de su presa. Interiormente se activa alguna especie de mecanismo que orientará su próxima conducta. Complejidad en la irritabilidad según el ser vivo. Existen organismos unicelulares, tales como bacterias, que manifiestan su irritabilidad al cambiar de velocidad en la división celular y alejarse o aproximarse al estímulo. Sus respuestas no son muy variadas o complejas debido a que carecen de sistemas de coordinación e integración orgánica. Por otra parte, las plantas se alejan o se acercan lentamente al estímulo, tropismo, gracias a su sistema de coordinación e integración hormonal llamado fitohormonas. Los animales, por ser organismos multicelulares, poseen un sistema endocrino y un sistema nervioso que se componen de órganos especializados interconectados a través de una red de comunicación compleja que ofrece una respuesta en cuestión de segundos. Bueno, espero que les haya gustado un poco el video que vimos anteriormente. Nos sirve un poco para aclarar las percepciones y conceptos que tenemos acerca de todo lo que es la biodiversidad, la megadiversidad en cuanto a las características de lo que podemos denominar un organismo viviente o un ser vivo. Entonces allí nos mostraban varios ejemplos de lo que observamos en la naturaleza. A continuación, pues vamos a hacer una breve explicación de pues las anteriormente características una por una, explicando un poco más a profundidad las particularidades de estas. Entonces queremos empezar en este momento con las propiedades que nos indica
el hecho de que sea un organismo viviente. Como lo veníamos mencionando, la primera es la organización y la complejidad. Entonces, cuando hablamos del término organización, reconocemos cómo está estructurado un organismo para llegar a denominarse complejo o un organismo, pues llamémoslo así, con todas sus estructuras más profundas, llamémoslo así. Sí, entonces, en ese orden de ideas hay unos niveles de organización, desde lo más pequeño o lo micro a lo macro. Cuando hablamos de lo profundo es eso, llevar un poco más a, a lo que tal vez nuestro ojo humano no puede observar, que es lo microscópico o el nivel atómico. Entonces encontramos que los organismos están compuestos por moléculas y esas moléculas fueron constituidas por átomos. Ya esas moléculas pues están caracterizadas por formar células y esas células pues ese conjunto nos lleva a formar unos tejidos que forman órganos y asimismo esos órganos, ese conjunto de órganos forman sistemas complejos como el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema óseo, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y ya en esa complejidad, pues lo podemos reconocer como un organismo complejo. Y esto mismo sucede en cualquier organismo, llámese planta, llámese hongo, llámese organismo unicelular y demás. Lo que pasa es que, claro, cuando un organismo es más pequeño o un organismo unicelular, pues sus estructuras son más simples. Por eso al llegar a un organismo más complejo como un mamífero, ahí en el caso, por ejemplo, de lo que nos está mostrando ahí, como por ejemplo el caso de la cebra, pues es un organismo pues ya mucho más evolucionado. Acá también tenemos pues el caso de las plantas, entonces como los tejidos de las plantas nos indica que podemos encontrar plantas también superiores, como los árboles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero llegar acá a es ese entendimiento de lo que son las estructuras. Vamos a hablar un poco entonces ahora de la reproducción. Como lo indica acá la imagen, la reproducción es esa habilidad de los organismos de producir nuevos individuos o dar origen, más que producir, es dar origen a otros nuevos individuos. ¿Sí? Un organismo unicelular tiene la capacidad de originar otro con características similares a su antecesor, llámese padre, llámese unidad ancestral, etcétera, etcétera, compartiendo algunas características genéticas, por eso se denominan características genéticas o hereditarias, se heredan de generación en generación. Entonces, esas capacidades las tienen los seres vivos, lo que no tienen, por ejemplo, otros componentes abióticos, como lo es el agua, como lo son el suelo, el clima, no tiene esa capacidad de reproducción dicha como tal. Entonces, esa habilidad la tienen todos los seres vivos. Entonces, también tenemos, mmm, pues que tienen mmm, esa facilidad también de dar y de procrear, o de continuidad y perpetuar la vida, para que la especie no se extinga. Entonces, en eso está cargado ya en el código genético o en la genética propia de los organismos. Entonces, esa misma forma la podemos reconocer en cualquier especie. Algunos tipos de reproducción, como puede ser la reproducción sexual, que es la reproducción donde intervienen dos células, ¿sí? Con cargas genéticas específicas. A eso le denominamos los gametos, ¿sí? Entonces, a esa unión se le denomina reproducción sexual. Pero también tenemos una reproducción asexual que a partir de un solo organismo se pueden originar
se puede originar otro organismo. Ahí intervienen muchos aspectos, como la carga genética, las características de las células, la característica de cada uno de los organismos. Entonces, reconocemos pues la reproducción sexual, donde intervienen gameto femenino o gameto masculino en las plantas y en los animales. Pero también tenemos alguna reproducción asexual, como por ejemplo la, la bipartición, que es un proceso donde el mismo organismo pues tiene la característica de dividirse en otro organismo. Vamos a hablar un poco acá de lo que entendemos como crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo está dada por esas características de eh, cambios a lo largo pues de la vida de un ser vivo. Entonces acá tenemos pues el nacimiento, el crecimiento de una plantita. Entonces, cómo vemos cuando es una plántula y cómo van desarrollándose esas nuevas estructuras hasta convertirse en una planta adulta. Y asimismo, pues pasa con todos los otros organismos. Entonces, esas características y esos cambios que se van generando a lo largo del tiempo. El aumento de tamaño, como lo dice ahí, también es un aumento o una reproducción de las células. Entonces estos organismos crecen y se van multiplicando, perdón, esas células se van multiplicando para generar también el tamaño y en estructuras. Entonces ahí vemos, por ejemplo, mm, cómo van haciendo un reptil y se va más adelante a convertir en un adulto. Entonces también acá tenemos lo que hablábamos anteriormente. Los gametos son células sexuales que dan origen, en su unión, dan origen a otra especie. Listo, vamos a hablar un poco del metabolismo. Entonces, el metabolismo es el uso de la energía química para permitir actividades del organismo. Entonces, todos los organismos vivos, desde una célula, desde un organismo unicelular hasta un organismo más complejo, tiene la capacidad de producir energía, de necesitar y producir energía. Entonces, asimismo, esas reacciones generan bastantes reacciones y asimismo se puede generar las funciones propias del organismo, como respirar, como caminar, como pensar, etcétera. Continuamos con la propiedad de irritabilidad o respuesta al ambiente. Como lo podemos observar allí, es la capacidad o habilidad que tiene un ser vivo para responder a un estímulo externo o ambiental. Puede ser las características del clima, la temperatura, la percepción, el movimiento de lo que existe a su alrededor. Entonces, al responder o al dar una respuesta a un estímulo externo, pues se pueden generar esa supervivencia. Por ejemplo, ahí vemos cómo un, un insecto eh, es absorbido por una planta carnívora. Entonces, allí la respuesta al estímulo fue la percepción que tuvo la planta al sentir el insecto. Entonces su respuesta fue pues atraparlo. Y asimismo, pues hasta se reconocen diferentes características. Por ejemplo, la percepción, el estímulo del frío, el estímulo del calor, el camuflaje, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, incluso los organismos unicelulares pueden responder a estos estímulos. Y por último, encontramos o reconocemos a la homeostasis. La homeostasis o regulación. Cuando hablamos de regulación, es cómo controlar que todas las funciones se encuentren en un equilibrio. Entonces, ese equilibrio se denomina poner unos límites. Entonces,
Todos los organismos tienen esa capacidad de autorregularse para que se pueda controlar, pues, todos los factores, tanto internos como externos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo un organismo puede controlar la temperatura? Por medio del sudor, por ejemplo. Un, un, los humanos tienen esa capacidad de cuando está haciendo mucho calor, expulsan agua por medio de sus poros y esta forma hace que la temperatura se regule. Y asimismo, todas las funciones que tienen los seres vivos, pues pueden autorregularse. Y por último, encontramos la evolución. Entonces, esa evolución son esos cambios o adaptaciones que han evolucionado por varias generaciones como individuos con mejores características para sobrevivir en un determinado ambiente, tener mayor éxito y asimismo pasar esas características a su descendencia a partir de todo lo que se va adaptando de su medio externo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos cómo evolucionan los diferentes organismos para generar otros organismos. Entonces encontramos pues los tres diferentes dominios y asimismo ya encontramos los reinos que conocemos, que nos conlleva a encontrar gran diversidad, como lo veníamos hablando anteriormente. Entonces encontramos pues diferentes organismos, pueden ser unicelulares como los protistos, las bacterias, etcétera, etcétera. Y también encontramos pues lo que ya son organismos un poco más complejos como los hongos, las plantas y los animales. En la siguiente parte vamos a ver un video acerca de la adaptación biológica y cómo ha logrado los organismos a perpetuar su especie a partir de esa necesidad de lograr que su entorno tenga facilidades para que esa especie sobreviva. La adaptación de los seres vivos o adaptación biológica es el conjunto de cambios por el que animales, plantas y otros seres vivos pasan para ajustarse o acomodarse en el medio ambiente donde viven. Estos cambios les permiten mejorar sus posibilidades de supervivencia en dicho entorno. Darwin y Wallace fueron los primeros investigadores en demostrar con hechos las adaptaciones de los seres vivos, siendo la versión más popular y comúnmente conocida la publicada por Charles Darwin en su famoso libro El origen de las especies en 1859. En dicha publicación, Darwin expuso los principales hallazgos que obtuvo a principios de 1830, cuando viajó en la embarcación HMS Beagle por el continente americano, centrándose de forma especial en las observaciones que realizó sobre los pinzones, unas aves que habitan en las Islas Galápagos. Darwin notó, al detallar las similitudes y diferencias entre estas aves, que en cada isla anidaban especies ligeramente diferentes, todas relacionadas entre sí, y que con el paso del tiempo se habían diferenciado, adaptándose al entorno particular de cada isla. Darwin propuso que tales adaptaciones se establecían en los diferentes pájaros de cada isla, a causa de la competencia entre las especies por la explotación de los recursos, alimentación y la reproducción, generación de descendencia. Las especies que se adaptaban peor desaparecían al no poder obtener alimento y no conseguir reproducirse. Darwin atribuyó a la selección natural el establecimiento de los pinzones mejor adaptados y la desaparición de aquellos menos adaptados. Desde la exposición de estas explicaciones de Darwin, los naturalistas y biólogos evolutivos se dedican al estudio de gran parte de los fenómenos vinculados en el establecimiento de las adaptaciones en las diferentes especies de seres vivos, ya que todos cambian constantemente a través del tiempo. En esta ilustración puedes ver un ejemplo sencillo de adaptación, en este caso de ratones negros. Debido a que el zorro ve mejor a los ratones blancos, los caza con más facilidad. Por tanto, los ratones blancos no se adaptan. Sin embargo,
Los ratones negros se adaptan mejor a un ambiente donde hay zorros, se pueden reproducir más y tener descendencia. Los mecanismos de adaptación son muy diversos, ya que dependen de cambios o variaciones graduales simples que afectan a las especies en su fenotipo o en su comportamiento. Es importante recordar que estos cambios solo son efectivos y acentuados cuando son transmitidos a la descendencia. Los cambios que conllevan a las adaptaciones se pueden producir por 4 tipos de mecanismos. Las mutaciones genéticas son cambios aleatorios que se producen en la secuencia de nucleótidos, ADN o ARN, que componen el genoma en un organismo vivo. Pueden ocurrir por muchos factores, por errores en la transcripción de ADN, debido a agentes mutagenéticos que afectan la composición química del ADN, entre otros. Muy pocas mutaciones causan efectos que puedan ser observados en el fenotipo de un individuo, ya que el ADN tiene muchos mecanismos para reparar y/o sobrellevar las mutaciones, particularmente en los organismos eucariotas, los cuales están compuestos por muchas células diferentes. Si una célula sufre mutaciones en su ADN, es poco probable que las células adyacentes sufran las mismas mutaciones. Solo las mutaciones que ocurren en las líneas germinales o durante el desarrollo de los embriones se fijan en todas o en la mayoría de las células de un organismo eucariota. Las mutaciones representan cambios que pueden resultar beneficiosos o perjudiciales para el individuo, y solo si se le confieren alguna ventaja y esa ventaja es transmitida a la siguiente generación por varias generaciones, se puede hablar de que producen la adaptación de la especie. La hibridación en 3 especies es el cruce o la reproducción entre individuos de especies distintas que da origen a descendientes fértiles. Este cruce implica que los animales obtenidos en la descendencia reúnen características de ambos progenitores, es decir, que mezclan características de 2 especies. Un ejemplo típico es el perro. Alrededor del mundo existían diferentes especies de lobos y algunas eran más dóciles que otras. Conforme el hombre fue domesticando algunas de estas especies, se comenzó a cruzar especies domésticas con especies más pequeñas o robustas, dependiendo de las necesidades. De esta forma, las nuevas especies híbridas entre la especie doméstica y la especie más pequeña o la más robusta, además de ser fértiles, también estaban mejor adaptadas para vivir en compañía del humano, asegurando una mayor tasa de supervivencia que otras especies salvajes. Esto no ha ocurrido únicamente con los perros. A lo largo de su historia, el ser humano ha conseguido modificar deliberadamente especies de su interés, agrícola y pecuario, logrando adaptar especies híbridas a su entorno para conseguir mayores beneficios de estas. Los cambios en el medio ambiente. El medio ambiente puede modificarse drásticamente de diversas formas, por la caída de un rayo, por una erupción volcánica, por un terremoto, por maremotos, lluvias torrenciales, construcción de ciudades, etc. Todos estos cambios modifican las condiciones de los ecosistemas y pueden dejar de favorecer a los individuos o especies que estaban mejor adaptadas al ecosistema anterior y, en cambio, beneficiar a otros individuos o especies capaces de adaptarse a las nuevas condiciones. Existen múltiples ejemplos de cómo los cambios en el medio ambiente pueden promover la adaptación de los seres vivos a nuevas condiciones. El más famoso es el de la polilla Biston butellaria, que habita en una zona industrial de Inglaterra. Las industrias instaladas en el ambiente donde vivía la polilla hicieron que aquellas polillas que vivían en tal entorno cambiaran los patrones de coloración de sus alas, ya que los troncos y las hojas de los árboles donde se posaban se tornaron de color oscuro debido a la polución y el humo. Antes del elemento cambiante, es decir, de las industrias contaminantes, las polillas tenían alas de color claro, blanquecino, lo que las ayudaba a mimetizarse casi perfectamente con los elementos del bosque. El humo producido en las industrias, entonces, hizo que el color de estos animales contrastase de tal manera que se convirtieron en blanco fácil de sus depredadores, lo que diezmó su población.
Las polillas más oscuras, por lo tanto, lograban escapar de sus depredadores al confundirse con los árboles revestidos de hollín, aumentando su capacidad de reproducción o, en otras palabras, adaptándose mejor al nuevo ambiente que las polillas claras. La deriva génica. Definimos como deriva génica a los cambios aleatorios que ocurren en la frecuencia de los alelos en las distintas poblaciones de una especie determinada. Estos cambios pueden ocasionar la pérdida o desaparición de un alelo en una población de individuos, lo que puede modificar la adaptación de una especie a su entorno. Podemos decir, entonces, que cualquier pérdida de caracteres en una población conlleva a una disminución de la adaptación de una especie. Volviendo al caso de las mariposas, si la deriva génica hubiese afectado al alelo para el color oscuro de las mariposas, muy probablemente las polillas no hubiesen podido adaptarse al entorno por medio de su coloración. En las poblaciones conformadas por pocos individuos es donde más intenso es el efecto de la deriva génica, ya que hay menor cantidad de alelos y la pérdida de cualquiera de estos resulta en una gran pérdida de la capacidad adaptativa de toda la especie. Características de los seres vivos que se adaptan. En teoría, todas las especies de seres vivos se adaptan, ya que todas poseen diferentes alelos para un mismo carácter en su ADN. Sin embargo, la adaptación depende de la presión a la que son sometidos y el tiempo durante el cual son sometidos a la misma. Los cambios rápidos y bruscos en el medio ambiente, como los que se están dando actualmente como producto del calentamiento global, conducen a la extinción de gran número de especies eucariotas, ya que la gran mayoría no se puede adaptar a las nuevas condiciones de su entorno tan rápido como éstas se dan. Las adaptaciones en los organismos eucariotas son producto de muchos años y durante ese proceso la selección natural elimina a los individuos y a las especies menos aptas para sobrevivir en el entorno donde viven. Ejemplos de adaptación de seres vivos. Existen muchos ejemplos famosos de adaptaciones. Algunos los podemos observar en los animales que rodean nuestro entorno urbano, como en el caso de las mariposas, los animales domésticos o aquellos con los que cohabitamos en las grandes ciudades. Gatos domésticos. Los gatos domésticos son un gran ejemplo de adaptación, ya que están muy especializados para cazar ratones y otros animales. Poseen gran agilidad, garras y dientes afilados, un excelente sentido del olfato y del oído para rastrear y atrapar a sus presas. Delfines. En los delfines, que son mamíferos acuáticos, podemos observar un gran ejemplo de adaptación. Sus cuerpos tienen una forma aerodinámica para disminuir la resistencia del agua al nadar, y además, estos tienen un metabolismo acondicionado para la vida bajo el agua. Cactus. En el reino vegetal también podemos encontrar ejemplos muy claros de adaptaciones. Los cactus, por ejemplo, no poseen hojas, en cambio, poseen espinas para protegerse y cuerpos carnosos que les ayudan a conservar el agua en su interior, cosa que les permite sobrevivir en condiciones extremas en las que no hay precipitaciones durante largos periodos de tiempo. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Espero pues les haya servido para complementar pues eh, la temática. Acá les dejo los enlaces, las diapositivas, las podemos encontrar en el enlace que está ahí y los videos son 2 videos encontrados en la plataforma YouTube. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. ¿Quién les habló? El docente David Camilo Enríquez Pérez.